este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, gracias por esta palabra que hemos podido leer, parte de la Biblia. Señor, en ella encontramos tu voluntad, encontramos la luz para andar en obediencia y glorificarte. Aquí estamos, parte de tu pueblo, reunidos para estudiarla, Señor. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, continuando con esta serie de estudios que estamos teniendo sobre el Evangelio de Lucas, en esta ocasión nos ocupamos en los versos 25 al 38 y el estudio lo hemos titulado Testigos de Jesús, Simeón y Ana. Seguimos presentando testigos. En el estudio anterior presentamos a José y a María. Hoy, a la luz del pasaje que nos corresponde, 2 nuevos testigos, Simeón y Ana. A pesar del claro testimonio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, solo un pequeño remanente de creyentes en Israel estaban realmente preparados para reconocerlo cuando Él llegó. Entre ellos estaba una pareja de ancianos, un sacerdote común y corriente llamado Zacarías y su esposa estéril, Elizabeth, quienes se convirtieron en los padres del precursor del Mesías, de Juan. Y también parte de este pequeño remanente de creyentes, como ya mencionamos, era una joven pareja que empezaba una vida juntos, José y María, José, el padre terrenal de Jesús, y María, la Virgen, en quien él fue concebido por el Espíritu Santo. También los pastores recibieron el anuncio angelical del nacimiento de Jesús y eran miembros del remanente de creyentes. Aquí en los versículos que nos ocupan hoy, del 25 al 38, como dijimos, Lucas nos presenta 2 miembros más del remanente, 2 testigos más acerca de la verdadera identidad de Jesús y de su misión. O sea, ellos confirmarían quién era Él y a qué había venido. Simeón y Ana, como dije, ancianos, eran de edad avanzada, vivían en Jerusalén, estaban relacionados con el templo. Y como dice el verso 25, cada uno esperaba la consolación de Israel. Es interesante esta palabra, ¿verdad? Consuelo. Eso nos recuerda que hay dolor, nos recuerda que hay sufrimiento, nos recuerda la condición en la que este mundo se encuentra, porque está lleno de gente pecadoras, parte de las cuales somos nosotros.
pero por la gracia y la misericordia de Dios, el rumbo de nuestras vidas un día cambió. Y Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, sigue invitándoles a que vengan a Él y abandonen su vida de pecado. Todo el que hace esto es consolado en Cristo. Su corazón y su vida se llena de esperanza. Jesús no solo vino para Israel, vino para Israel y de Israel alcanzaría al mundo entero. También Simeón y Ana estaban con aquellos, como dice el verso 38, todos los que daban la redención en Jerusalén. O sea, ahora vamos a considerar nuevamente a estos personajes, vamos a mirarlos, nos vamos a detener un poco más en Simeón, porque sé más de él que de Ana, pero vamos a analizar los dos. En primer lugar, Simeón. El relato que Lucas nos presenta de Simeón nos revela 5 aspectos acerca de este anciano en el templo. Aunque son unos pocos versos, podemos aprender muchas cosas de este miembro fiel del remanente. En primer lugar, su carácter, el carácter de Simeón. En el verso 25, la primera parte, dice la palabra del Señor: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. La Biblia no emplea palabras por gusto. Cuando dice algo sobre alguien, puede creerlo. Y aquí se nos dice que este hombre llamado Simeón era un hombre justo y piadoso. Simeón únicamente aparece aquí en la Biblia. Evidentemente dice la palabra que vivía en Jerusalén. Y lo más probable es que fuera un anciano. En el verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Luego en el verso 29 dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Evidentemente ya estaba en la ancianidad y ya se había cumplido lo que anhelaba, el ver al Salvador, ¿verdad? El nombre Simeón significa Dios ha oído. Dios ha oído. Su nombre también contiene un mensaje profético, ¿verdad? Simeón era un hombre común, pero lo que se sabe respecto a él revela que era un hombre calificado espiritualmente para testificar acerca del Mesías. La descripción que Lucas nos da aquí lo presenta con 2 palabras. Dice que era un hombre justo y piadoso. Qué tremendo. En un mundo marcado por la injusticia, las desigualdades, la falta de piedad, de temor a Dios, siempre llama la atención cuando alguien es justo y piadoso. No porque esa persona dice: yo soy justo, yo soy piadoso. Aquí lo dice la misma palabra de Dios. Es decir, que es Dios mismo quien está calificando a este hombre como justo y piadoso. Manifestar que era justo nos hace recordar que era un hombre como Abraham. ¿Recuerdan la experiencia de Abraham? A Abraham se le imputó la fe, la justicia por la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra piadoso transmite la idea de que era un hombre obediente y que honraba a Dios. También nos comunica sobre alguien que vive una vida ejemplar. En primer lugar, delante de Dios, y en segundo lugar, delante de los demás. Estos 2 términos
acerca del carácter de Simeón nos indican que no solo fue justificado, sino que además fue santificado. Simeón recibió la salvación. Simeón fue justificado por la fe. A diferencia de nosotros, él se salvó a crédito. Es un término para tratar de explicar en qué consistía la salvación en el Antiguo Testamento y en el caso de estos miembros del remanente antes de que Cristo muriera. Ellos creían en que vendría un Salvador, vendría un Mesías que moriría por los pecadores a través de la fe, eran salvos. No podemos entender hasta qué profundidad ellos conocían el Evangelio, ¿no? Porque la revelación es progresiva, pero la realidad es que esperaban un Mesías, un Salvador que Dios había prometido desde Abraham mismo. Y aquí tenemos el caso ahora de Simeón. Fue justificado por la fe y ahora es apartado, es santificado. Simeón había recibido los beneficios de la salvación que prometió el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 6 y versos 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, esto era en cuanto a el carácter de Simeón. Ahora vamos a ver la esperanza de este hombre. Dice el verso 25 también que además de justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Es alguien que tenía su esperanza en el Dios vivo. Es alguien que había dejado de mirar horizontalmente para mirar verticalmente. Esto es algo que mucha gente se olvida. La esperanza de este mundo no va a venir de los hombres. No importa de quién se trate. La única esperanza que le puede quedar a este mundo es que el hombre busque a Dios, se vuelva a Él. Y este hombre, al igual que el resto del remanente de creyentes, esperaba la venida del Mesías, la respuesta de Dios a la gran necesidad humana, el pecado. El pecado nos separa de Él, el pecado nos condena, el pecado nos aleja de Dios. Dios respondió a esa gran necesidad enviando un Salvador. La palabra consolación es paraklesis. Tiene en este contexto la connotación de consuelo, ánimo, solaz. Simeón esperaba tanto la consolación personal de salvación para él como la liberación nacional prometida en el pacto davídico y en el abrámico. O sea, Dios cumpliría sus promesas hechas a Abraham. Por medio de Abraham, de la simiente de Abraham, en ella serían benditas todas las naciones. Cristo vino y a través de Jesucristo se puede predicar el evangelio al mundo entero. Pero eso no excluye que Dios sigue teniendo un plan con Israel y tiene un plan basado en el pacto con Abraham. Ese plan se ha de cumplir. Romanos capítulo 11 lo describe claramente. La teología de Simeón era coherente con las promesas del Antiguo Testamento, de que Dios consolaría a su pueblo a través de la venida del Mesías. Esperaba la consolación de Israel. Qué bueno es que nuestra esperanza sea la misma que tenía Simeón. En medio de nuestra condición perdida, hemos sido consolados en Cristo Jesús. No solo porque lo tenemos hoy, perdonando nuestros pecados y llevándonos a poder vivir con seguridad al recordar lo que dice Romanos 8:1.
que a mí al menos me permite cada noche poner mi cabeza en la almohada tranquilamente y dormir pensando, bueno, si se me detiene el corazón, voy a amanecer en el cielo. Porque ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice claramente, ninguna. Dios no nos ha puesto para ira. Si estamos en Cristo, tenemos su promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye los días buenos y los días malos, los días oscuros y los días llenos de luz, los días en los que reímos y los días en que lloramos, los días en que las cosas marchan como esperamos y cuando no están marchando como esperamos, cuando tenemos salud y cuando no la tenemos, cuando vienen los vientos y soplan contra nuestra casa. Ahí se demuestra cuán sólido es el cimiento sobre el que descansa nuestra vida. La roca inconmovible de los siglos. Él está con nosotros y está todos los días hasta el fin del mundo. Y hay un salmo que dice, y Él os guiará aún más allá de la muerte. No solo está con nosotros aquí. Además, nos ayuda a cruzar. Nos ayuda a entrar por la puerta. Y además, dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, y así estaremos para siempre con el Señor. Es una relación que comienza de este lado, en el aquí y ahora, y nunca va a terminar. ¿Qué mayor consolación que esa? Dígame, ¿dónde usted puede encontrar una esperanza semejante? ¿Dónde? ¿En quién? No importa de qué religión se trate, ninguna religión le puede ofrecer la esperanza que le ofrece el Evangelio de Jesucristo. Ninguna filosofía, ninguna ideología. Y mencionaba religión porque el término de religión nos recuerda los intentos del hombre por llegar a Dios a su manera. Y el Evangelio es Dios llegando a nosotros a la manera de Dios, por pura gracia, por pura misericordia. Dios es nuestra esperanza y como Simeón debemos esperarlo, porque no hay otra. En tercer lugar vamos a ver la unción de Simeón y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice el verso 25. Y luego dice el verso 26, y se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la ley. La observación de Lucas de que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón refleja que el Espíritu fortaleció a personas antes de Pentecostés para que sirvieran y hablaran de parte de Dios. El Espíritu siempre ha estado en este mundo como un miembro de la Trinidad. Cuando Dios mismo creaba el mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ha estado con nosotros desde el comienzo mismo. Ahora, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu, fue que el Espíritu vino a morar en su templo, en la iglesia, en los creyentes, de manera permanente, pero estaba muy activo en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Y aún en el Nuevo Testamento, antes que llegara Hechos 2, Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como resultado de la venida del Espíritu, a Simeón se le dio una revelación. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, no te vas a morir sin ver al Mesías. Bueno, ¿cómo vivió
Simeón con semejante revelación? Yo me imagino que debió haber vivido en un estado constante de alegre expectativa. Es como si el Señor nos dijera, no se van a morir sin que antes yo venga por ustedes. Bueno, Él no nos ha dicho eso, de que vamos a estar vivos, pero tampoco sabemos, ¿verdad? Nosotros creemos en lo que se llama la inminencia del regreso del Señor. Y eso significa que Él puede venir en cualquier momento. Pablo mismo creía estar vivo o pensaba en la posibilidad de estar vivo. Luego nosotros, los que creemos, los que hayamos quedado, ¿verdad? O sea, él pensaba que esto era una posibilidad. Ahora debemos vivir cada día como si el Señor pudiera venir. Hoy puede ser, ¿verdad? Uno vive con expectativa, pero a diferencia de nosotros, a él sí se le aseguró, no vas a morir sin ver al Mesías. O sea, vivía cada nuevo día con la esperanza de que podía ese ser el momento. Y esto lo mantuvo con una vida sobria. ¿Cuánta gente pierde el rumbo? ¿Cuántos se extravían en el camino simplemente porque dejan de esperar? Se les olvida. Pero debemos entender algo, aunque no tengamos la bendición de estar vivo cuando Cristo venga, aunque no seamos parte de esa generación que va a entrar al cielo sin ver muerte, tenemos que vivir cada día realmente como si fuera el último, porque ese puede ser el día en que nos reunamos con el Señor. Ya le digo, ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, hay que vivir cada día con esa expectativa para la gloria de Dios, pensando en aquellas cosas que no quisiéramos estar haciendo, ya sea que Dios nos llame o que Él venga, viviendo, como dice Pablo, vivamos sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria, bueno, Pedro, ahora me confundí. Sobrio es dominio, control. Le escribió a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y también le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No te dejes enredar, al final no va a valer la pena. ¿Cuánta gente hoy no malgasta su vida en cosas que no son necesariamente malas, pero no son las más importantes? Simeón vivía cada día esperando y llegó en el día divinamente señalado, 40 días después del nacimiento de Jesús. Él fue movido por el Espíritu, significa que fue guiado por el Espíritu, llegó al templo y fue allí, muy probablemente en el llamado patio de las mujeres, que él se encuentra con los padres del niño, José y María. Dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Lucas no nos ofrece detalles de cómo ellos se conocieron, ya que ninguna de las partes esperaba a la otra o la conocía. Solo habla del encuentro. Y es entonces cuando Simeón hace una tremenda declaración, la proclamación de Simeón. En los versos del 28 al 33 dice, él le tomó en sus brazos. Por favor, intente imaginar la escena. Intente imaginar las emociones que embargaron el corazón de este anciano al tener en sus brazos al mismísimo Mesías. Dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel.
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Después de conocer a José, María y Jesús, Simeón tomó a Jesús en sus brazos. Es difícil, repito, imaginar cuán emocionado debió haber estado. Estaba mirando las promesas de Dios hechas realidad. Nosotros no hemos tenido un privilegio semejante, pero sí hemos experimentado en muchos momentos de nuestra vida la fidelidad de Dios al ver sus promesas cumpliéndose en nuestras vidas. Y somos embargados por una profunda gratitud. Imagínense este hombre. Por eso dice la Biblia que ¿qué? Bendijo a Dios. Y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Señor, ya me puedo morir. Estoy listo para el viaje. La esperanza se cumplió. El gozo se completó y el corazón estaba lleno de paz. No todo el mundo está preparado para irse de esa manera, ¿verdad? Sabemos que hay un viaje. Sabemos que todos vamos a llegar al final de ese viaje, porque todos tenemos que morir. Pero no podemos estar seguros de que cuando terminemos el viaje lo hagamos dignamente y con gozo y profunda gratitud. La vejez es difícil de por sí. De hecho, las enfermedades hacen que sea más difícil. La disminución de las capacidades. Uno se va dando cuenta cuando ya la mente no retiene como lo hacía años atrás. Uno se va dando cuenta que las fuerzas no son las mismas. Puedes bajar con mucho entusiasmo cuando haces un ejercicio, pero el problema es después para levantarte. Te paras frente a un espejo y intentas aceptar que esa persona que está ahí con el pelo blanco eres tú. O que alguien en un momento determinado, óigame Señor, o si logras, bueno, como está la cosa hoy en día, las faltas de respeto son increíbles, ¿no? Si vas conduciendo y te le metes a alguien delante, porque eso pasa, y la persona molesta baja la ventanilla, ¡viejo! Atiende, conduce rápido. Y tú dices, me dijo viejo. Ese soy yo. De pronto te das cuenta que no eres solo viejo, sino que eres abuelo. Eso llega, hermanos. El problema es que para ese momento hay que prepararse toda la vida. Y debe uno pedirle a Dios que lo ayude a hacerlo con dignidad. Y para hacerlo con dignidad hay que hacerlo con los ojos puestos en Cristo. Este hombre pudo experimentar esta enorme bendición, porque como dice la Biblia, él vio la fidelidad de Dios. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No solamente sus ojos vieron la salvación, él creyó en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si llegas al final de la vida sin Jesucristo, has llegado en una condición tremenda. Y si te vas de este mundo sin Cristo, peor todavía. Habrás hecho el negocio más pésimo de toda tu vida. Todo lo que has vivido no ha servido de nada. Jesús lo dijo, ¿de qué sirve si ganas el mundo entero y al final te vas sin Jesucristo? Ese es el mayor de todos los fracasos. No importa cómo la gente te vio de este lado.
ni qué pensaron de ti. No importa la evaluación que hayan hecho de tu persona, no importa que te hayan aplaudido, que te hayan considerado una persona de éxito. Oh, porque llegaste, estudiaste, tuviste un buen salario, una buena casa. Es más, puedes haber llegado a una posición de poder, la gente te admiró. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es la peor de todas las decisiones, morir sin Jesucristo. Este hombre podía decir eso y hablar de paz, porque no solamente estaba mirando al Mesías, sino que Él era su Salvador. La verdad es que Dios ha preparado la salvación en presencia de todos los pueblos y de que el Mesías sería luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Esto iba en contra de todas las ideas preconcebidas de los judíos. Incluso después de la resurrección, los apóstoles no entendieron. Poco antes de que el Señor ascendiera al cielo, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren, la pregunta no era equivocada con relación al reino. Era una pregunta basada en una verdad que está en las Escrituras desde el mismísimo comienzo. Y sigue a lo largo de sus páginas. Luego Dios la va confirmando. En el Nuevo Testamento se reafirma. Jesús habló del reino. Hay una parte del reino que se hará visible al mundo entero. Y es lo que Apocalipsis capítulo 20 menciona 6 veces con la palabra 1000 años. Que por cierto no es el único pasaje que habla sobre esa verdad de Cristo reinando sobre el trono de David. Eso va a ocurrir literalmente. Se va a sentar en el trono de David durante el milenio, gobernando desde la misma capital de Jerusalén. Apocalipsis 20 nos menciona cuánto va a durar ese reino. Pero aquí Jesús en ningún momento les dice, ¿qué reino? Si ellos estaban equivocados en cuanto a esperar el reino, ese habría sido un gran momento para corregirlos. De hecho, en las Escrituras vemos ejemplos de Jesús una y otra vez corrigiendo las enseñanzas o las preguntas equivocadas de sus discípulos. Pero aquí no lo hace. No estaban equivocados en cuanto al reino, no estaban equivocados en que llegaría un momento en que el Señor restauraría el reino a Israel, pero no era ese momento. En ese momento. Y en segundo lugar, tampoco les correspondía a ellos saber cuándo, el momento. Por eso no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que solo pertenecen a Dios. Pero tristemente el pueblo de Israel en su gran mayoría cerró los ojos a la luz. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Con cada confirmación de la verdadera identidad de su hijo crecía el asombro de José y María. Después que oyen el cántico de alabanza de Simeón, dice que estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Su hijo, en todos los sentidos un bebé totalmente humano, era el Salvador divino del mundo, el Mesías, que cumpliría todas las promesas de salvación y bendición del Antiguo Testamento. Pero en medio de ese mensaje de esperanza, de una profunda alegría porque el Salvador había llegado, hay una nota de tristeza para María, pero de esperanza para el mundo. Él hace una advertencia, versos 34 y 35. Dice la palabra, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ya al concluir ese himno de alabanza,
se vuelve a los jóvenes padres, los bendice, pero la euforia que José y María estaban experimentando es abruptamente atenuada por una impactante advertencia de Simeón. Se dirige a María. Era especialmente importante para ella oírlas, a fin de que no se sorprendiera cuando comenzara a manifestarse la hostilidad del mundo contra su propio hijo. Al parecer, se dirige especialmente a María porque José no estaría alrededor para presenciar tal hostilidad. Después del incidente de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años, que se relata en el capítulo 2, verso 41 al 51, José desaparece del relato de los evangelios en relación con la vida y el ministerio de Jesús. Simeón habló primero de separación, declarando que este niño estaría puesto para caída y levantamientos de muchos en Israel. Él estaba destinado a ser quien iba a determinar el destino eterno de su pueblo, y no solo de su pueblo, sino del mundo entero. Muchos serían levantados, otros caerían. Tú y yo estamos entre los levantados, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Jesús no solo traería separación, sino que también iba a ser señal que será contradicha. En Mateo 25, 31, la señal es el Hijo del Hombre. Cuando llega con poder y gran gloria, Él mismo, su presencia. Él sería, como dice aquí Simeón, una señal que sería contradicha. Contradicha significa hablar en contra, rechazar, negar, oponerse. Esta palabra describe adecuadamente insultos, maltrato, burlas, odio, todo lo que vimos en una expresión intensa cuando el Hijo de Dios fue crucificado, cuando se enfrentó al pueblo incrédulo, un violento rechazo de la nación hacia su hijo. María lo iba a sufrir. Pero no solo María, ¿verdad? Ahí estarían los discípulos que huyeron cobardemente. Bueno, hoy todavía Jesús sigue siendo rechazado. Muchos creen en Él, son salvos, pero otros le rechazan. Su mensaje lo rechazan. La luz de Jesús la rechazan, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. El mundo no rechaza que se mencione Jesús. El mundo no rechaza que se diga cualquier tontería de Jesús. La gente no rechaza que imaginen a un Jesús como cada uno quiere imaginar, pero basta con que se presente al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Basta que se proclame el Evangelio de Jesucristo para que se despierte la hostilidad y el rechazo de la gente. Porque es el mismo diablo. La Biblia dice que Simeón describió el sufrimiento y el dolor que ella soportaría. De esta manera dice, y una espada traspasará tu misma alma. Esto hablaba de la muerte de Cristo en la cruz. Ella lo vería, ella lo sufriría. Juan 19, 25 lo habla. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Al decidir con relación a Jesús, la persona está manifestando lo que hay en su corazón. Los pensamientos de muchos corazones siguen siendo hoy revelados. Este fue Simeón. Ahora quiero que miremos los versos finales de la segunda, el segundo testigo, Ana.
Dice la palabra en el verso 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El siguiente testimonio fue dado por Ana, dice que era profetisa. Ana significa gracia, gracia. Y su vida se caracterizaba por ayuno y oración. Igual que la Ana del Antiguo Testamento. El hecho de que fuera profetisa no significa que predijera el futuro, sino que Dios le había usado para expresar su palabra. El hecho de que Ana fuera de la tribu de Aser es digno de mencionarse. Aser era una de las 10 tribus que formaban el reino del norte y que fueron llevadas cautivas a Asiria en el año 722 a.C. Pero las llamadas 10 tribus perdidas en realidad no se perdieron. Antes de la caída del reino del norte, en respuesta a las cartas del rey Ezequías, tal como se relata en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 6, dice en el verso 11, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Los descendientes de estos se encontrarían entre aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia y que regresaron a Israel después del exilio. Ana era de esta tribu. Aunque se presume la vejez de Simeón, en cuanto a Ana, el texto dice claramente de que era una anciana. Y lo dice con estas palabras, de edad muy avanzada. Lucas explica que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y que era viuda hacía 84 años. Les voy a decir, algunos interpretan que la última frase significa que vivió como viuda hasta los 84 años, no 84 años después de la muerte de su esposo, lo que significaría que tendría más de 100 años. Sin embargo, creo que ambas traducciones son posibles y apoyan la afirmación de Lucas de que era de edad muy avanzada. Es decir, que era una anciana, bien anciana. Sin embargo, ella no se apartaba del templo. No había tomado la ancianidad como una excusa para apartarse del Señor, para servir. Cuando dice que no se apartaba del templo, sugiere que vivía en lo que era el complejo del templo. Quizás en uno de los apartamentos en el patio exterior ocupado normalmente por los sacerdotes, en los que realizaban su servicio anual de 2 semanas. O sea, era una mujer que sentía una pasión profunda por las cosas de Dios. Ella no estaba ociosa, no estaba allí en el templo perdiendo el tiempo. Dice la Biblia que estaba allí sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. Llegar a la vejez no es una excusa para dejar de servir. Ya le digo, todos vamos a llegar, pero nuestra oración debe ser: Señor, no permitas que llegue a la vejez inundado por la amargura y el cinismo. Que el gozo que tú me has dado lo pueda mantener y aún servirte. Yo sé que es difícil la vejez, pero no lo podemos tomar como un medio para siempre cantar la misma canción. Ay de mí. Podemos servir. Hay algo que puede hacer toda persona, aunque sea un anciano. Y era lo que hacía esta mujer. Ayunos y oraciones. Hay muchísimas necesidades.
Otros tienen necesidades. Y la mejor manera para salir de esa autocompasión es darnos cuenta de que esto ocurre. No es solo mi problema, mi enfermedad, mi dolor. Otros están sufriendo, otros están llorando, otros tienen problemas. Quizás no pueda ir a un hospital a verle, pero tal vez puedo levantar el teléfono y llamar, o puedo orar por esa persona. Allí estaba esta mujer sirviendo. La vejez no es una excusa para dejar de servir. En el tiempo providencial de Dios, en la misma hora en que Simeón pronunciaba su himno profético, Ana se presentó al pequeño grupo. Lucas, en su típica forma de escribir, discreta, no ofrece detalles de la reunión ni de lo que ocurrió en ese momento. Sin duda, Simeón, a quien ella probablemente conocía, junto con José y María, debieron haberle dicho que era el niño. ¿Quién era el niño? Sin embargo, Lucas simplemente observa que Ana, ¿qué? Daba gracias a Dios por el niño Jesús. Todos los largos años de petición apasionada a Dios dieron paso a un estallido de gozosa alabanza. Lo extraordinario es que dice, y ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, es decir, al remanente creyente, a todos los que vivían anticipando que el Señor iba a visitar a su pueblo con salvación. Este es el niño, ha llegado, ya está aquí el Mesías. Qué verdad tan gloriosa nos enseña Ana. El Evangelio es una persona. Ya no un niño, ¿verdad? Ahora es el Salvador, que murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Que Dios nos dé el mismo corazón que tenía Ana para ser testigos de Jesucristo. La Biblia dice, me seréis testigos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, hablen a la gente. Ese es el Evangelio, es Jesús. No el Jesús que la gente imagina, repito, es el Jesús que nos habla la palabra, el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. No hay otra manera en que la gente pueda llegar a Dios. Por eso es tan necesario que hablemos, que testifiquemos. La necesidad es cada vez mayor. Las oportunidades están. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto para encontrarlas, para darnos cuenta y saberlas aprovechar. Y yo creo que no hay mayor gozo en cualquier cosa que hagamos sirviendo que en saber que Dios nos usó para poder llevar el mensaje a alguien. Lo mejor que usted puede hacer por una persona que está sin Dios es hablarle de Jesucristo. Independientemente de que usted haga otras cosas, porque quizás la persona tiene otras necesidades, pero debe enfocarse que cualquier necesidad que usted supla y no le hable de Cristo, no ha cumplido su propósito. Esa persona necesita el Evangelio, necesita a Jesús. ¿Quiere saber quién es Jesús? Está en la Biblia, en los Evangelios. Lucas es uno de ellos. Léelos. Ya yo terminé. Vuelve a leerlos una y otra vez. A medida que leas los Evangelios, más vas a conocer a Jesús. Lee las epístolas, lee el Nuevo Testamento, lee toda la Biblia. Una y otra vez, pero comienza por el Nuevo Testamento. Enfócate principalmente en los 4 evangelios. Necesitas, ante todo, tener en tu mente la verdadera realidad de quién es Jesucristo. Y solo con encontrarlo en las Escrituras será suficiente. Sus palabras, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. La manera como Jesús se comportó en este mundo. Él es el Salvador, mejor todavía, Él es tu Salvador y mi Salvador.
Que Dios nos ayude a que como Ana y Simeón podamos ser también fieles testigos de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.